Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 14. Me siguen con su vista, amén. Y dice la bendita palabra del Ador. Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 14. Ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración en un lugar Makon Kadosh, en el lugar santísimo, aquí en la tierra. Un tabernáculo fue erigido exteriormente y fue llamado el lugar Makon Kadosh, el lugar santísimo. En él estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar Kadosh o el lugar santo, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó, y las tablas de piedra del pacto, y sobre ella estaban los querubín representando la Shekinah, que cubrían el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento, dice el autor de Hebreos, de hablar en detalle de esto. Y con las regulaciones y con las cosas arregladas de esta forma, en el tabernáculo externo entraban los sacerdotes todo el tiempo para el oficio de sus deberes, pero en el interno solo entraba el sumo sacerdote tan solo una vez al año, y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Y por este arreglo de las cosas del Espíritu Santo demostró que mientras el primer tabernáculo estaba en pie, el camino hacia el lugar santo estaba cerrado. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de las personas que ofrecían el sacrificio no puede ser llevado a la perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa, porque ellos consisten en ofrendas de comida y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa impuesta hasta el tiempo para Yahweh de reformar toda la estructura. Pero cuando el Mesías se manifestó como sumo sacerdote de las buenas cosas que han de estar ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho con manos de hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociada ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre del cordero y toros, y rociada las cenizas de los novillos restauran su pureza externa, entonces cuánto más, mucho más, la sangre del Mesías, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purifica nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Se puede desconocer, hermanos, quién es el autor principal de Hebreos. Amén. No se conoce con exactitud, pero se decía que el autor de Hebreos podía ser el apóstol Lucas. Amén. Entonces el apóstol Lucas nos habla de que en el tabernáculo en aquel tiempo, cuando estaba erigido aquí en la tierra, había una limitación para todo hombre y para toda mujer. Es como decir, vamos a transferirnos a aquel tiempo, hermanos, y a imaginarnos que el lugar en donde estamos nosotros es el tabernáculo que Yahweh le dijo a Moisés que levantara. En aquel tiempo dice que el lugar en donde ustedes se encuentran sentados y donde yo estoy parado era considerado como el lugar santo, pero detrás del velo había algo que no había sido conocido, había algo que era una revelación que tenía que ser manifiesta, había un misterio que estaba guardado detrás del velo, que solamente, dice la palabra, el sumo sacerdote Aarón podía entrar a ese lugar
una vez al año. No podía Aarón entrar cuantas veces él quisiera, sino solamente una vez. ¿Cada cuándo? Una vez cada año, una vez cada año. ¿Se acuerdan cuando veíamos la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón? Era la única ocasión cuando Aarón se preparaba, tomaba sus vestimentas como un sumo sacerdote, preparaba al pueblo y después de eso, dice la escritura, removía el velo y entraba al lugar santísimo. Pero todos los hijos de Aarón, hermanos, solamente podían entrar a este lugar en donde tú y yo estamos ahorita parados. Detrás de aquel lugar había algo que estaba, vamos a llamarlo, oculto. A ver, pongan atención, hermanos, porque están muy distraídos, muy inquietos, amén. No sé qué es lo que pase, pero los noto muy inquietos, muy desesperados, muy distraídos, amén, más que nada. Dice que no todo el tiempo él podía entrar, hermanos. Yo me imagino que las ganas de los hijos de Aarón como sacerdotes eran muchas de poder entrar al lugar santísimo. Eran demasiadas esas ganas, pero ellos estaban conscientes que ellos solamente podían llegar hasta el lugar santo, porque si ellos se rebasaban el velo, inmediatamente ellos caían muertos. Lo que estaba detrás del velo, dice la Biblia, era el arca, y el arca contenía las tablas de la ley o de la Torá que le dio a Moisés, la vara que había enverdecido, pero también había sido guardado un poco del maná que les había dado a comer. Eso no era lo importante, hermanos. Lo importante era de que el arca estaba, y cuando estaba el tabernáculo, una columna de fuego caía sobre esa misma arca, reposaba sobre el arca. Aquella columna de fuego, aquella nube de su presencia que caminaba con ellos de día y de noche, aquella columna de fuego que recaía sobre el lugar santísimo, era mismo Yahshua, hermanos. No era Yahweh, no era el Padre, era el Hijo el que estaba detrás del velo, preparando algo para cuando ese velo fuera rasgado. El sumo sacerdote dice, una vez por año él iba y ofrecía sangre para el perdón de los pecados por todos, pero sus hijos se quedaban ministrando en el lugar santo, mientras que el resto de la congregación, hermanos, la única parte a donde ellos se podían acercar era a la puerta del tabernáculo. Es decir, todos nos quedábamos afuera. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, los sacerdotes al lugar santo, mientras que la congregación hasta la puerta del tabernáculo. No tenían permitido por Yahweh, no tenían permitido por el Padre a rebasar esa puerta y entrar más acá. Había un misterio que estaba a punto de ser revelado, pero no era el tiempo en que fuera conocido. Había un misterio que se estaba preparando. Y yo les pregunto, ¿para quién se estaba preparando ese misterio, hermanos? ¿Para quién se estaba preparando la revelación de ese misterio? Para nosotros. El Padre desde mucho tiempo atrás había preparado un plan perfecto. Digan conmigo, el Padre preparó un sacrificio perfecto para el perdón de mis pecados. Por eso en este día, confiadamente, yo puedo decir que Yahshua pagó por mis pecados. Pero ese misterio que tú y yo conocemos ahorita, ellos todavía no lo conocían, porque el velo no había sido rasgado y porque ellos no podían entrar hacia ese lugar. Dice Éxodo capítulo 35 versículo 10: entonces que todos los artesanos de entre ustedes vengan y hagan todo lo que Yahweh les ha ordenado: el tabernáculo con su tienda, cubiertas, broches, tablas, travesaños, postes y bases, el arca con sus varas y la cubierta del arca y la cortina para taparla, la mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia, la menorá para la luz en sus utensilios y lámparas, y el aceite para la luz, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción, el incienso fragante, la plantilla para la entrada del tabernáculo. Cuando habla Yahweh a Moisés, le dice: toda la persona que sea artífice
va a comenzar a trabajar en lo que él sabe hacer para la construcción y la levantación del tabernáculo. Él les decía: el que sabe trabajar el oro, que lo trabaje y haga una menorá. ¿Qué representa la menorá, hermanos? Principalmente representa los 7 días, de domingo al Shabbat o al sábado. Representa los 7 espíritus que dice Isaías capítulo 11 versículo 2, que reposarían sobre aquel vástago que retoñaría, que viene siendo Yahshua. Espíritu de sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, temor a Yahweh. El espíritu de Yahweh, que es el Espíritu Santo. Y había otro más, hermanos, en Isaías capítulo 11 versículo 2. Y el espíritu de inteligencia. Pero cuando habla Yahweh a Moisés, le dice bien claro: entonces que todos los artesanos entre ustedes vengan y hagan todo lo que se les ha ordenado. A uno de entre ellos, hermanos, se le ordenó y se le dijo: tú sabes manejar la tela, tú sabes manejar el hilo azul, tú sabes manejar el hilo púrpura, el carmesí. Y aquel hombre dijo: sí. Entonces tu tarea encomendada es: vas a tejer el velo que va a hacer separación del lugar santo al lugar santísimo. El velo que estaba, hermanos, como una división, como una separación, no era un velo color beige, no era un velo color blanco. La Biblia dice que era un velo de color con hilo azul, escarlata y púrpura. Pero entre todo este velo, o en aquel velo, estaban aún impresas, dice la palabra, unos querubines. Estaban impresos. Pasando el velo estaba el arca, y en la misma arca estaba la representación, vamos a llamarlo así, de toda la gloria de parte del Eterno, con 2 querubines. Reposaba toda la gloria de Yahshua sobre esa arca, pero en medio de esa arca, o a los lados de esa arca, perdón, estaban 2 querubines, que lo que ellos hacían en posición de reverencia y de humillación, reconociendo que solamente uno era digno de recibir la alabanza y recibir la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 39 versículo 32, dice la escritura: así todo el trabajo para el tabernáculo del testimonio fue terminado con los hijos de Israel, haciendo exactamente como Yahweh le había ordenado a Moisés. Entonces trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda y todo su mobiliario, broches, tablas, travesaños, postes y bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas, la cubierta de piel fina y la cortina para la pantalla, el arca para el testimonio, sus varas y las cubiertas del arca, la mesa, todos los utensilios, el pan de la presencia, la menorá pura, sus lámparas y, según el arreglo de exhibición, sus accesorios y aceite para la luz, el altar de bronce con sus enrejado de bronce, varas y todos sus utensilios, la pila con su base, los tapices para el patio con sus postes y bases, la pantalla para la entrada al patio y con sus cuerdas y las estacas de tienda, todos los utensilios para el servicio en el lugar del testimonio, en el tabernáculo, las vestiduras para oficiar para el servicio en el lugar Makon Kadosh, en el lugar santo, las vestiduras de los sacerdotes para Aarón, el sumo sacerdote, y las vestiduras para sus hijos, para servir en el oficio de sacerdotes. Ahí la parte, hermanos, en donde les decía ahorita, cuando los sacerdotes iban a oficiar un servicio al Eterno en su tienda, en su tabernáculo, ellos tenían que portar una vestimenta especial. Ellos no se podían meter a ese lugar santo o al lugar santísimo así como ellos andaban en el campamento. Ellos tenían que entrar según las mismas vestimentas que Yahweh le ordenó a Moisés que se tejieran, que se hicieran, para que ellos las pudieran traer. Les habló de un efod, les habló de un manto, les habló de aquel turbante en su cabeza, les habló de algunos flecos que ellos tenían que traer sobre sus lados, 4 flecos, 2 de un lado y 2 de otro. El propósito de esos flecos era que cuando ellos caminaran y se rozaran uno, se acordaran que tenían mandamientos que cumplir
que el Eterno le había revelado a Moisés. Pero si alguno de los sumos sacerdotes, si alguno de los sacerdotes entraba al lugar santísimo o entraba al lugar santo o al lugar santísimo con las vestimentas que no eran correctas, la Biblia habla de que lo que estaba determinado para esa persona era morir, porque no representaba una santidad, no representaba su vida consagrada, no representaba su vida limpia y, como dice la palabra, un cuerpo perfecto como un sacrificio vivo delante de la presencia del Adón. ¿Cuántos dicen amén? Era una orden, hermanos, que ellos tenían que hacer eso. Habían recibido la orden de parte de Yahweh, la construcción del tabernáculo. ¿Cuál era el propósito de la construcción del tabernáculo? Que ellos tuvieran un punto de encuentro con Él, porque el único que se podía comunicar con Yahweh era Moisés. ¿Y cuál era el lugar, hermanos, a donde Moisés podía subir para encontrarse con Él? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, dice, bajaba toda la gloria de Yahweh, bajaba toda la gloria de Yahshua. Entonces Yahshua comenzaba a platicar con Moisés y le decía: Moisés, dile esto al pueblo. Pero en algunas ocasiones Yahweh le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? El único que puede llegar hasta este lugar eres tú. No permitas que ninguno siquiera esté a las faldas de la montaña, porque cuando yo haga temblar la montaña, cuando yo deje caer mi gloria, quien esté a las faldas de las montañas va a morir. ¿Cuál era el lugar, hermanos, en donde podía estar la congregación? A kilómetros alejados, en donde estaba aún el monte Sinaí, donde descendía toda su gloria. Después de esto, yo me imagino que el Eterno dijo: es necesario que toda la congregación tenga la bendición y el beneficio que ahorita tiene Moisés, que ahorita tiene Aarón. Y le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Es una orden esta: construyan el tabernáculo de reunión. Vas a construirlo con estos utensilios, vas a construirlo con estas divisiones, vas a hacer el lugar santo, van a tejer un velo, pero detrás del velo va a estar el lugar santísimo, en donde vas a poner el arca del pacto. Y ahí va a entrar Moisés una vez al año. Aarón una vez al año. En una ocasión, hermanos, Yahweh habla a Moisés y le dice: Moisés, dile a tu hermano Aarón que no siempre entre al lugar santísimo, porque si él entra continuamente al lugar santísimo, le dijo, no sea que vaya a morir. ¿Por qué le estaba hablando esas palabras Yahweh, hermanos, a Moisés para que se les dijera a Aarón? Porque tal vez en el corazón de Aarón, hermanos, estaba el querer siempre estar en su presencia, siempre ir a conocerlo. Pero Yahweh le dice: dile que no lo haga, porque si lo hace, al entrar a ese lugar, él puede morir. Había una separación, había algo que nos impedía, hermanos. Yo les pregunto, si este velo está ahorita aquí, ¿cuántos de ustedes pueden pasar hacia allá? Sin considerar que está la pared. Si el velo está ahorita aquí, ¿cuántos pueden pasar hacia allá? Todos podemos pasar. Pero en aquel tiempo solamente uno podía pasar. En aquel tiempo solamente uno cada año podía entrar. Y no es como nuestro tiempo, cuando nosotros decimos quiero tu presencia, el velo ha sido rasgado, ya no fue puesto otra vez. Pero nosotros le decimos quiero tu presencia, y vamos continuamente, y vamos continuamente, y vamos continuamente. Y hasta ahorita no hay una persona que se encuentre muerta por entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquel velo fue rasgado. Digan conmigo: Yahshua rasgó el velo. Yahshua rasgó el velo para yo tener entrada al lugar santísimo. Amén. Todos aquellos hermanos que habían sido llamados al sacerdocio, sin contar a los hijos de Aarón, sin contar a Aarón, les vuelvo a decir, el único lugar a donde ellos se podían presentar era la entrada, era el tabernáculo, era la entrada del tabernáculo. Si alguno de ellos decía: yo he pecado y es necesario que sea redimido de mi pecado, él tenía que traer un becerro, amén, para un sacrificio.
Pero él tenía que hablar con un sacerdote y decirle: ¿sabes qué? Quiero ser redimido de mis pecados. El sacerdote salía del tabernáculo, sacrificaba al animal antes de que el hombre pusiera sus manos primero sobre la cabeza de ese animal. Hacían el sacrificio, entonces el sacerdote tomaba la sangre, iba al lugar santo y presentaba la ofrenda para la expiación de pecados. Mientras que aquel hombre o aquella mujer que había pecado se encontraba allá afuera y no podía entrar al tabernáculo. Había una división, hermanos, había algo que nos impedía poder entrar hasta ese lugar. Vayan conmigo a Levítico, capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 2. Levítico capítulo 16, versículo 2. Y dice la escritura: Yahweh dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar santísimo, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Le dijo Yahweh a Moisés, hermanos: dile a Aarón que no venga en todo momento al lugar santísimo, que no pase de la cubierta a donde está el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Y él le dijo a Moisés: dile que se abstenga de entrar, porque mi presencia siempre reposa sobre ese lugar. Digan conmigo: la presencia de Yahshua reposa en todo momento en el lugar santísimo. ¿Saben una cosa, hermanos? El lugar santísimo está abierto para quien quiere aprovechar. El lugar santísimo no está abierto para algunas ciertas personas. El lugar santísimo no está abierto para aquel que dice: yo tengo derecho. No. El lugar santísimo está abierto para aquel que dice: Yahshua me redimió del pecado con su sangre preciosa, yo puedo entrar a aquel lugar. Lo que en aquel tiempo era un impedimento, era algo que no se podía hacer. Era algo que estaba como estricto, el decir: no puedes entrar hasta ese lugar, porque si entras hasta ese lugar, y si no es el tiempo para poder entrar, puedes morir. Hebreos capítulo 9, versículo 7, dice la escritura: pero en el interno solo entra el sumo sacerdote tan solo una vez al año, y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Dice: el único que puede entrar al lugar santísimo, hermanos, es el sumo sacerdote, y tiene que llevar sangre para presentar una ofrenda para la expiación de pecados. Ahorita ya no hay sumos sacerdotes en la tierra, hermanos, pero hay un sumo sacerdote que está en el cielo, en el tabernáculo del cielo, en el templo del cielo, dice la Biblia en Hebreos, dice la Biblia en Apocalipsis, y se ha constituido como sumo sacerdote, y es el único que ha llevado una sangre perfecta, la ha derramado en la cruz del Calvario, y gracias a eso Él es el único sumo sacerdote que nos dice: si tú quieres entrar al lugar santísimo, ven, puedes entrar. ¿Cuál es el beneficio, hermanos, de entrar al lugar santísimo? Primero, y el más grande, la salvación que nadie nos puede dar y que solamente Yahshua puede traer sobre nuestras vidas. Segundo, quien quiera conocer la palabra como el Espíritu Santo se la reveló a los siervos, a Marcos, a Juan, a Lucas, a Abraham, a Isaac, a Isaías, a Daniel, quien quiera conocer la revelación verdadera del Espíritu Santo, es como decir Jesucristo, es como decir Yahshua: ven, yo te tomo de la mano y soy el único que te puede conducir a aquel lugar. Saben que nosotros, hermanos, humanamente estamos imposibilitados de decirle: hermano, hermana, a ver, tómame de la mano y yo te llevo al lugar santísimo. No.
Porque nosotros no somos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote llamado Yahshua te dice: ven, tengo sangre que ofrecer, y a su vez tengo el poder para llevarte al lugar santísimo. Tú le puedes preguntar cuál es esa sangre que tú puedes ofrecer, y Él nos va a decir: es la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a todos los que están en aquella tierra. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 9 versículo 7 dice bien claro, hermanos: pero el interno, el que estaba adentro, no el externo, solo entra el sumo sacerdote, y cuando va a entrar tiene que llevar sangre para la expiación de los pecados. ¿Sabes que cuando tú le rindes tú una adoración sincera con todo tu corazón, cuando tú le rindes una alabanza sincera con todo tu corazón y cumple lo que dice la palabra, una alabanza, una adoración hecha de labios sin engaños, varones levantando manos santas, dice, hablando Pablo a Timoteo, cuando nosotros tenemos esa actitud, hermanos, podemos arrebasar del lugar santo al lugar santísimo cuando Yahshua viene y nos dice: ven, te quiero mostrar toda mi gloria. Te quiero mostrar todo lo que en un tiempo atrás fue un misterio, fue un secreto, porque yo tengo el único poder para tomarte de mi mano, llevar mi sangre y presentarte donde está mi Padre. Antes eso no se podía hacer, hermanos. Antes no había un sumo sacerdote que te dijera: te tomo de la mano y te llevo al lugar santísimo. No, el sumo sacerdote o el sacerdote te decía: lo único que puedo hacer por ti es llevarte a la entrada del tabernáculo, pero hacia adentro yo no te puedo conducir, yo no te puedo llevar. Cuando Yahshua viene, hermanos, paga por nuestros pecados, es muerto en la cruz del Calvario, dice la Escritura que hubo un terremoto tan fuerte que provocó que el templo fuera destruido y a su vez el velo fuera rasgado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Qué representa, hermanos, que el velo se haya rasgado de arriba hacia abajo? Que el velo se rasgó del cielo a la tierra. Que el impedimento que había de entrar al cielo, al lugar santísimo, fue roto completamente, y ahora podemos decir: quiero conocer quién es el Padre. Lo que antes no se podía hacer, hermanos. Antes no había un sumo sacerdote que te dijera: ¿quieres conocer al Padre? ¿Quieres conocer su gloria? ¿Quieres conocer su Shekinah? No había un sumo sacerdote ni sacerdote que pudiera hacerlo. Pero aquel sumo sacerdote que se llama Yahshua te puede decir: oye, ¿quieres reconciliarte con mi Padre? ¿Quieres conocer toda su gloria? ¿Quieres conocer los misterios, los tesoros que están guardados y escondidos para tu vida? ¿Tú qué le dirías, hermano? Él te diría: adórame en espíritu y en verdad. Porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa, hermanos, adorar en espíritu y en verdad? Sin importar que yo tenga pruebas, sin importar que yo tenga luchas, sin importar que yo tenga que comer o no lo tenga, sino decirle: tenga o no tenga, yo te quiero ofrecer mi adoración. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero derramar mi corazón como agua delante de tu presencia, porque lo que yo quiero alcanzar es entrar al lugar santísimo. Antes no se podía, hermanos. Antes no había alguien que nos dijera: yo te conduzco, yo te llevo. Posiblemente a Aarón le decían: Aarón, llévame hasta donde está el lugar santísimo. Pero posiblemente Aarón les decía: yo no puedo hacer eso. Éxodo capítulo 36 versículo 8 dice: todos los hombres con destreza, entre ellos que hicieron el trabajo, hicieron el tabernáculo usando 10 cortinas de lino fino, finamente tejido, y de hilo azul, púrpura y escarlata. Las hicieron con querubines bordados que habían sido hechos por artesanos diestros. Cada cortina era de 42 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las cortinas eran de un mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con otra, y las otras 5 cortinas unió una con otra. Hizo gasas de azul en el borde de la cortina, al extremo del primer juego, e hicieron lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Hizo 50 gasas en la primera cortina y 50 gasas al borde de la cortina en el segundo juego. Había 2 cortinas, hermanos. La primera es no la entrada del tabernáculo, amén, sino la entrada al lugar santo. Era la primera cortina. La segunda era la cortina que estaba para no poder entrar al lugar santísimo.
en donde estaba algo, así como ustedes lo ven al frente, en donde estaba algo, tal vez no escrito, pero sí físicamente llamada arca, que nos contenía un misterio. ¿Qué misterio principalmente, hermanos, contenía? El nombre del que iba a ser nuestro Salvador. ¿Qué ministerio contenía? El nombre correcto del Padre que estaba detrás del velo. Aarón no lo conocía, hermanos. Moisés no lo conoció. Abraham no lo conoció. Isaac y Jacob tampoco conocieron cuál era el nombre correcto con el cual él se iba a presentar a su pueblo. Pero cuando platicó con Moisés, le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Yo soy Yud, Hei, Wab, Hei. Y le dijo: tú te vas a presentar ante Faraón, y tú te vas a presentar ante el pueblo de Israel, y les vas a decir: yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes, y dice que tienen que hacer esto. Pero después le dice a Moisés: hermano, ¿sabes una cosa, Moisés? En mi nombre está el nombre de él. Digan conmigo: en el nombre del Padre estaba escondido el nombre del Hijo. En el nombre del Padre estaba escondido el nombre del Hijo. Lo que ustedes ven al frente, hermanos, es el nombre del Padre, pero en él mismo está escondido el nombre del Hijo. El nombre del Padre, según la Escritura, es Yahweh, y el nombre del Hijo, estando en Yahweh mismo, se llama Yahshua. Sus iniciales son las mismas: Y-A-H, Yahweh, Y-A-A-H, Yahshua. Ese es el nombre correcto, según la Escritura, de aquel que es nuestro Salvador. El mobiliario, hermanos, que había en el tabernáculo era madera de acacia, oro púrpura, ollas, tazones, platos, garfios, braseros. Se utilizaban las pieles de carnero, el hilo azul, púrpura, escarlata, el lino finísimo y también la plata. Pero ahora vayan conmigo a Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Y dice la palabra: harás una cortina de hilo azul, púrpura y escarlata, y de lino fino tejido. Hala con querubines trabajados, que han sido tallados por artesanos experimentados. Cuelga con argollas de oro en 4 postes de madera de acacia, cubiertos con oro, y los pondrás en 4 bases de plata. Cuelga las cortinas debajo de los broches. Luego trae el arca para el testimonio dentro de la cortina. La cortina será la división. Digan conmigo: la cortina será la división para ti en el lugar santísimo y el lugar santo. Pondrás la cubierta del arca sobre el arca para el testimonio en el lugar santo. Fíjense las palabras que Yahweh le dijo a Moisés. Cuando ya hayan tejido esa cortina, cuando ya hayan tejido ese velo, le dijo: ese será para ti una separación del lugar santo al lugar santísimo. Qué tremendas palabras, hermanos, fueron dadas a Moisés cuando Moisés fue aquel que recibió la Torá. Fue Moisés el que recibió las instrucciones y enseñanzas. Pero Yahweh le dice a Moisés: ¿sabes una cosa, Moisés? Ese velo que va a estar en ese lugar va a ser una división para ti. Se lo habló específico, pero no le dijo: va a ser una división para tu hermano Aarón. No, va a ser una división para ti. Y cuando estaba el velo, hermanos, era una división que había para nosotros y no podíamos entrar a ese lugar santísimo. Hay algunos de ustedes, hermanos, que el Eterno les ha permitido entrar a ese lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el resto de ustedes, les pregunto: ¿cuántos quieren entrar al lugar santísimo? ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Tiene que haber disposición. Segundo, tiene que haber compromiso. Si yo le digo: dame a probar de lo que está en el lugar santísimo, pero ya no vuelvo, ya no quiero hacer un compromiso contigo, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero obedecer lo que dice tu palabra. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que Él nos da un poquito nada más,
Pero cuando cuando nos da completamente lo que está en el lugar santísimo, cuando yo le digo, sabes una cosa, Yahweh, sabes una cosa, Yahshua, mi vida te la presento como un sacrificio vivo, perfecto y agradable delante de tu presencia. Cuando uno le dice, Yahshua, yo quiero ser tu esclavo, yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu seguidor, no quiero probar el pecado, sino siempre quiero andar en santidad. Cuando Él conoce esa disposición, cuando Él conoce ese compromiso, entonces Él nos toma de la mano y nos dice, ven, caminemos juntos al lugar santísimo y te voy a llevar a conocer quién es mi Padre. La gran diferencia, hermanos, es de que el rostro del Padre, dice la palabra, el rostro continuo, es imposible conocerlo, porque el que conoce el rostro continuo del Padre cae muerto. El único rostro que nos puede ser conocido en el lugar santísimo puede ser el de Yahshua. Y a lo mejor no al 100% como Él es. Juan, cuando lo ve, dice la palabra que él lo veía con ojos como de llama, hermanos. Él veía a Yahshua con ojos como de llama. ¿Y qué representa eso? Que Él, estando en el lugar santísimo con ojos de llama, no significa que los tenga rojos, no significa que haya llorado mucho y por eso los tenga de esa manera. No, significa que Él es fuego consumidor. Significa que Él nos mira con ojos de fuego para examinarnos completamente y decir, tú vives en obediencia, tú vives en santidad o tú vives en pecado. Y cuando Él dice, tú vives en obediencia, ven Alberto por favor. Cuando Él dice, tú vives en obediencia, tú vives en santidad, tú te esfuerzas por hacer lo correcto delante de mi presencia, Él te dice, ven, camina. ¿Quieres conocer a mi Padre? Yahshua mismo le dice, ¿quieres conocer a mi Padre, Alberto? ¿Y tú qué le dirías? Y Él te diría, entramos al lugar santísimo. ¿Qué le contestarías? Y Él te diría, vamos, Alberto, cierra tus ojos, vamos al lugar santísimo. El único que te puede conducir a ese lugar santísimo se llama Yahshua HaMashiach. Él es el único que te puede llevar a ese lugar, porque ese velo que tú veías ahorita frente a ti, Él lo vio rasgado, Él lo ve trazado, Él lo ve roto de arriba hacia abajo. Y Él te dice, no importa cuánto hayas pecado ni hayas desobedecido, no importa cuánto me hayas fallado, porque mi sangre es perfecta para cubrir multitud de pecados. Porque no hay nada imposible para mí, porque lo que es imposible para el hombre, para mí todo es posible. Ven, pongámonos a cuentas, iniciemos un camino de nuevo juntos, porque yo quiero que tú seas conocido como el del camino, no como aquel que se desvió del camino. Ese lugar llamado el lugar santísimo lo tengo reservado para ti cuando tú dispongas tu corazón. Porque el velo se rasgó. Porque aunque tú veas un velo físico aquí ahorita, el velo en aquel lugar santísimo en el cielo fue completamente rasgado. Porque así te dice el Abba: he extrañado por muchos días tu voz. He extrañado por muchos días tu voz. Tal vez te has olvidado de mí, porque has permitido que yo llegue hasta esto. Pero Él te dice: nunca me he olvidado, nunca te he dejado, sino que yo respeté tu decisión. Yo respeté lo que tú quisiste hacer. Pero vengamos, pongámonos a cuentas. Que mi sangre cubre multitud de pecados. Y aquí las cosas son nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y yo quiero hacerlas todas nuevas. Te dice Yahshua. Y aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición para que te vaya bien en todos tus caminos, o la maldición para que tropieces en todos tus caminos.
Pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Gracias. Gracias, bendito Yahshua. Y ni muchos de entre nosotros, hermanos, podemos decir que ese lugar existe. Todos nosotros podemos decir ese lugar es un lugar que está vivo y está presente ahorita. Pero saben una cosa, hermanos, el velo rasgado dice: hay una entrada para ti. Hay una entrada para ti. Ahí veíamos, hermano, la enseñanza que dice que Juan veía descender la nueva Jerusalén con 24 puertas a todo su alrededor, al norte, al sur, al este y al oeste. Había 12 puertas que contenían los nombres de los 12 representantes de las tribus de Israel, y había 12 puertas, hermanos, que en esas puertas estaba escrito el nombre de los discípulos. Pero saben una cosa, hermanos, no había puerta para un gentil. No hay una puerta de entrada para una persona que es un gentil. Y veíamos que un gentil, hermanos, es un pecador. Veíamos que un gentil era un pagano. Veíamos que un gentil era un idólatra. Veíamos que un gentil era un homosexual, una lesbiana, una prostituta. Veíamos que un gentil, hermanos, era un adúltero, un sensual, un fornicario, un pornográfico. ¿Mande, hermano? Un chismoso que hablaba falso testimonio en contra de su prójimo, un promiscuo, un masturbador. Ese tipo de personas la Biblia los considera como gentiles. Y dice en Apocalipsis capítulo 22, hermanos, no quería tocar ese tema, pero bueno, Él sabe por qué lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Él dice en Apocalipsis, habla el apóstol Juan cuando Yahshua le habla la última palabra que tenía que ser escrita en Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Le habla Yahshua a Juan y le dice: qué bendecidos son a todos aquellos que guardan las instrucciones y las enseñanzas, para que así tengan derecho de comer del árbol de la vida y para que puedan entrar por las puertas de la ciudad. Pero después continúa la revelación y le dijo una palabra muy fuerte y muy dura, hermanos, que ayer la veíamos y muchos decíamos: esa palabra yo no la quiero pronunciar, esa palabra yo no la quiero decir. Específicamente esas 4 palabras yo no se las quiero decir a un gentil, porque Yahshua decía: mas un gentil, amén, o literalmente como dice la escritura, mas los perros estarán afuera. No llamó perro a un animal, hermanos, llamó bestia, llamó perro a aquel que es un gentil.
Les compartí ayer, hermanos, que escuché hablar a un judío, y el judío decía: todos los gentiles son bestias, y en aquel tiempo, cuando venga nuestro Mesías, ellos nos van a servir a nosotros. Y yo decía: qué judío tan malo, ¿por qué nos considera de esa manera? Porque dice que nosotros, que no somos judíos, que podemos ser gentiles, porque dice que nosotros somos unas bestias. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Que el Espíritu Santo habla y dice: un gentil es un pecador, un idólatra, y el que practica todas estas cosas. Si tú practicas estas cosas, entonces tú todavía eres un gentil. Y comencé a examinar mi vida, hermanos, y decía: ¿qué parte de estas cosas tengo yo? Y él decía: pero si parte de estas cosas tú no tienes, tú ya no eres un gentil, tú vienes a ser un hijo mío. Entonces, cuando aquel judío hablaba de esa manera, entendí, dije: bueno, él no se está refiriendo a los hijos, él no se está refiriendo a los creyentes en Yahshua, él se está refiriendo al que no cree, él se está refiriendo a un ateo, él se está refiriendo a aquel que se niega y dice: yo no quiero saber nada de Yahshua, yo no quiero saber nada de su palabra, yo no quiero practicar las instrucciones y enseñanzas. Entonces Yahshua dijo: mas los perros estarán afuera. ¿Afuera de dónde, hermanos? Del lugar santísimo. A esa nueva Jerusalén no pueden entrar. Y no estoy hablando como dice, como se conoce secularmente, un animal, un perro, no. ¿Por qué los llamó perros, hermanos? Porque son personas inconscientes, son personas sin raciocinio, sin razonamiento, son personas que no quieren obedecer, son personas, como dice la palabra, el perro vomita y el perro vuelve a comer su mismo vómito. Cuando yo vomité mi pecado y el mundo me dijo: regresa a esto, yo fui a donde estaba mi pecado llamado vómito y lo volví a comer, y dije: vuelvo a ser un gentil, vuelvo a ser considerado, como dijo Yahshua, un perro. ¿Quién es un perro, hermanos? Según la palabra, ya les dije: un adúltero, un fornicario, un sensual, amén, un homosexual, una lesbiana, un afeminado, que no es lo mismo que un homosexual, los cobardes. Y ayer les decía, hermanos, si alguien no me cree, con mucho gusto díganme, amén. Si alguien no me cree de que en la palabra vienen los sensuales, si alguien no me cree que en la palabra vienen los que ven pornografía, si alguien no me cree que en la Biblia habla tan grande, a un grado tan fuerte de decir aquellos que se masturban, si no me creen, pregúntenme y se los enseño con la palabra. En la misma palabra del Eterno dice: los que hacen esto son considerados como tal. Y Yahshua dijo claramente: los que hagan estas cosas estarán afuera. Significa, no van a poder entrar al lugar santísimo. Antes, cuando éramos gentiles, hermanos, ¿saben una cosa? El velo todavía estaba puesto para nosotros. Dice Romanos capítulo 6 versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, el velo estaba porque estábamos viviendo en pecado, pero cuando venimos y nos reconciliamos, Él dice: ya no hay pecado que divida o que marque una separación entre el lugar santísimo al lugar en donde tú te encuentras. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo, hermanos? Amén. Ahora ya todos quieren entrar. Y hace ratito se escucharon muy poquitas amén. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10 versículo 19. Y solo les puedo decir una cosa: prepárense. Hebreos capítulo 10 versículo 19. Así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar santísimo, abierto por la sangre de Yahshua. Hebreos capítulo 10 versículo 19. Así que, hermanos, digan conmigo: yo tengo confianza para usar el camino, para poder llegar hasta donde está el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9 versículo 22. De hecho, de acuerdo a la Torá, a las instrucciones y enseñanzas, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Tenía que haber una remisión, un derramamiento de sangre para que los pecados de ustedes y los míos, hermanos, fueran borrados para toda una eternidad. Cuando yo vuelvo a tomar esa acta de decretos en contra mía, cuando yo le digo a Yahshua, yo no quiero seguir tu camino, yo quiero seguir pecando, entonces esa acta de decretos viene en contra de nosotros. Pero cuando yo le digo, tú sabes que me esfuerzo, tú sabes que yo pongo todo mi empeño por agradarte a ti, entonces Él dice, tranquilo, porque hay una sangre que fue derramada por ti para cubrir multitud de pecados, para cubrir todo lo que tú hayas hecho. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Yahshua muere, hermanos, les tengo una buena noticia. Cuando Yahshua muere, ese velo se rasgó. Vayan conmigo a Mateo capítulo 27. Digan conmigo, yo soy más que bendecido, porque he encontrado el camino al lugar santísimo. Amén. ¿Saben una cosa, hermanos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 12 de las 12 tribus no pudieron entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Yahshua no había venido. Cuando Yahshua viene a esta tierra, hermanos, y Él estaba en la cruz del Calvario, crucificado, miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta en oscuridad, tinieblas. Alrededor de las 3, Yahshua lanzó un grito con fuerza: Elí Yahweh, Elí Yahweh, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron: Él está llamando a Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio para que la bebiera. El resto decía: esperen, vemos si Elías viene a socorrerlo. Pero Yahshua, gritando fuerte otra vez, entregó el espíritu. En este momento el velo en el templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. También se abrieron los sepulcros y los cuerpos de mucha gente que había muerto fueron levantadas a vida. Y después que Yahshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad santa, Jerusalén, donde mucha gente los vieron. Cuando el oficial romano y aquellos que con él estaban vigilando a Yahshua sintieron el terremoto y vieron lo que estaba pasando, se pusieron atemorizados y dijeron: en verdad era el Hijo de Yahweh. Cuando ya vieron pasar todo eso. Pero dice la palabra, hermanos, cuando surgió el terremoto, lo primero que pasó fue, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Primero, el sumo sacerdote, los sacerdotes estando en el templo vieron cómo el velo se rasgó, y entre ellos alguno dijo: en verdad, este era el Hijo de Yahweh. Cuando pasa eso, hermanos, cuando el velo se rasga, dice la palabra, los muertos, por causa del terremoto, las tumbas de los muertos fueron abiertas y los muertos resucitaron para vida después de la resurrección de Él. Lo más glorioso en esto es que dice que los mismos muertos caminaban por Jerusalén y sus familiares decían: Él es mi primo que estaba muerto, pero los veían físicamente. Cuando el velo se rasga, comenzamos nosotros, hermanos, a tener mínimo 5 beneficios. El acceso a la presencia del Padre, según Efesios capítulo 2, versículo 17. Qué tremendo es, hermanos, que el velo se rasga y los muertos resucitan. ¿Cuántos dicen amén? Los muertos comienzan a caminar por donde ellos vivían, en la ciudad donde ellos vivían. Imagínense uno de ustedes que haya estado en aquella ciudad y dijeran: él era mi abuelito. ¿Por qué resucitaron? Porque antes de Yahshua no había resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Primer beneficio de que el velo se haya rasgado: tenemos acceso a la presencia del Padre, según Efesios capítulo 2, versículo 17. También cuando vino, Él anunció como buenas noticias paz a ti que estás lejos, y paz a aquellos que están cercas. Noticias que por medio de Él ambos tenemos acceso en un espíritu al Padre. Amén. Ahí dice bien claro Pablo que tenemos acceso en el espíritu
al Padre. Al lugar santísimo, hermanos, para conocer la presencia del Padre, solamente se entra en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si alguien te dice, oye, yo quiero conocerlo físicamente, eso es imposible. Porque dice que para poder nosotros arrebasar donde estaba el velo y entrar al lugar santísimo, tenemos que entrar espiritualmente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero espiritualmente solamente se entra cuando Él reposa en la alabanza de su pueblo, buscando adoradores en espíritu y en verdad. Les pregunto, ¿cuántos quieren ir al lugar santísimo? Amén. En el próximo Shabbat, en los próximos cultos, yo te recomiendo una cosa: dale toda tu alabanza y toda tu adoración con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, y derrama tu corazón como agua delante de su presencia. Porque Él va a decir, a ver, ellos se llaman fuente de agua viva, y una fuente tiene que estar fluyendo, tiene que estar brotando, no tiene que estar estancada. Y si ustedes como fuente de agua viva tienen un agua que brota y no se estanca, y ustedes me adoran en espíritu y en verdad, qué hermoso sería, hermanos, que Él dijera, vengan todos, tómenme su mano, que los voy a llevar al lugar santísimo donde está mi Padre. Amén. Gloria. ¿Saben una cosa, hermanos? Nadie nos quisiéramos regresar de ese lugar. Muchos le diríamos, déjame aquí mejor. Ya no quiero regresar a aquella tierra donde lloro, donde estoy triste, donde estoy enfermo, donde estoy desanimado, donde estoy desalientado. Él diría, si todavía no es nuestro tiempo, Él diría, tienes que regresar. Pero cuando ya fue el tiempo, Él dice, bienvenido seas al lugar santísimo, a la morada celestial, diría Yahshua, de mi Padre Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo, lo leímos ahorita en Mateo capítulo 27, versículos 52 al 54. El beneficio de que el velo se haya rasgado es la resurrección. Si el velo no se hubiera rasgado, si Yahshua no hubiera muerto, hermanos, ninguno de nosotros al morir fuéramos a resucitar. ¿Saben una cosa? En una ocasión, hermanos, el Eterno me mostraba un sueño de mi abuelita, y ella tenía como 15 días de haber fallecido. Y yo la veía a mi abuela muy joven, con una túnica muy blanca, sentada. Y yo iba subiendo una montaña. Iba atrás de mí mi hermano, iba atrás de mí mi hermana. Y cuando nosotros íbamos subiendo, yo le decía a mi hermano, tiene que haber una entrada, tiene que haber una subida más rápida para que nosotros podamos llegar a aquel lugar. Pero cuando nosotros veíamos, hermanos, era un paisaje hermoso, un cielo celeste, algo que no existe aquí en la tierra. Y de repente, cuando yo iba caminando, pero muy apenas, que no podía subir aquella montaña, volteo hacia este lado y me decía, hijo, no te canses, porque ya falta poco para que puedas llegar a este lugar. Cuando yo volteo otra vez, mi abuela ya no estaba, hermanos. Ella no era la que me estaba hablando. Yo creo por fe que quien podía estarme hablando de esa manera era Yahshua, enviando un ángel que tomara como la apariencia de ella y a decirme, ¿sabes qué? No te desanimes, sigue adelante, como diciendo, lo mejor está por venir. ¿Cuánto dicen amén? Tercero, cuando el velo se rasgó, tenemos entrada a ese lugar. Cuarto, cuando el velo se rasgó, tenemos la revelación correcta del nombre del Padre y el nombre del Hijo. ¿Sí me entendieron lo que les acabo de decir? Cuando el velo se rasgó, tenemos entrada directa al lugar santísimo para conocer el nombre del Padre y el nombre del Hijo. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Seguros? ¿Quién conoce el nombre original del Padre? Les pregunto, ¿quién conoce el nombre original del Padre como Yahweh? ¿Quién conoce el nombre original del Hijo como Yahshua? Tú tienes entrada al lugar santísimo. ¿Ya me entendieron? No hablo en contra de nadie, hermanos, pero aquel que dice mi Salvador se llama Jesucristo, me temo decirle que hay un velo todavía aún que dice no puedes entrar al lugar santísimo en donde se te revela el nombre del Padre y del Hijo. Aquel que todavía dice mi Padre se llama Jehová, me temo decirte que hay un velo aún que dice no tienes entrada porque no has conocido el nombre correcto del Padre y del Hijo. ¿Ya me expliqué ahora sí? Amén. Esa cita, hermano, ahí que se la doy, sí, porque no la noté.
Amén. Ahora, hay otra bendición bien grande, hermanos. Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. La oración siempre ha existido. ¿Cuántos dicen amén? Pero la oración, hay una forma muy eficiente que tú puedes encontrar la respuesta a tu petición, hermanos, en menos de 5 minutos. Amén. Y es algo nuevo que tenemos que aprender aún nosotros. Es la manera de orar y decirle: Padre, yo te pido que tu Espíritu, cuando tú y yo oremos y le decimos: Espíritu Santo, haz esto, Espíritu Santo, muévete así, Espíritu Santo, glorifícate. Esa es una oración equivocada, hermanos. Porque la oración correcta, y ahorita lo vamos a ver, Yahshua mismo lo dijo, la oración correcta es dirigirme al Padre en el nombre de Yahshua. Amén. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, dice la Escritura: de hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Está hablando el Padre y está hablando el Hijo aquí, hermanos. Yahshua dice: de hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Dice el versículo 14: si ustedes piden algo en mi nombre, dice Yahshua. Imagínense a Yahshua, hermanos, está platicando ahí con ustedes y les dice: si algo piden en mi nombre, el Padre contesta y dice: yo lo voy a hacer. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice la Escritura, Mateo capítulo 6, versículo 10. Y lo hemos conocido como una oración universal, el Padre Nuestro. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Entonces los discípulos le dijeron a Yahshua: Yahshua, enséñanos a orar. Y él les dijo: cuando oren, háganlo así: Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea guardado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quieren que su oración sea contestada? Ustedes tienen que dirigirse al Padre en el nombre de Yahshua. Antes de que el velo se rasgara, no podíamos tener un intermediario, un intercesor. Pero ahorita, cuando el velo fue rasgado, yo voy ante Yahweh y le digo: Yahweh, gracias por tu misericordia. Yahweh, yo quiero que mi padre y mi madre sean salvos. Yahweh, yo quiero que me suplas esto. Yahweh, yo quiero que sanes a una persona. Yahweh, yo quiero que te glorifiques a la congregación de esta manera. Yahweh, yo quiero que le des esto a la hermana o al hermano tal. Y termino mi oración y yo tengo que decirle: todo esto te lo pido en el nombre de Yahshua. Si yo hago la oración de esa manera, dijo Yahshua, y todo lo que pidieran en mi nombre, les va a ser hecho. Entramos al lugar santísimo, hermano, y ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo me puedo dirigir directamente al Padre, y entonces el Padre dice: oye, si me lo pides en el nombre de Yahshua, te lo voy a contestar. Aquí debemos entender por qué a veces mi oración no es contestada. Porque yo no me dirijo directamente al Padre en el nombre de Yahshua. ¿Cuántos hemos orado, hermanos, y le hemos dicho: Espíritu Santo, ven a mí? Espíritu Santo, rodéame de tu presencia. Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, al otro. ¿Cuántos hemos orado de esa manera? Y verdad que a veces no sucede lo que hemos pedido. ¿Por qué no? Porque tenemos que orar al Padre, a Yahweh, en el nombre de Yahshua. Y ustedes me dirán: hermano, y entonces la obra del Espíritu Santo sigue. Porque yo le digo: Yahweh, yo te pido en el nombre poderoso de Yahshua que tú seas guiando esta congregación a través de tu Espíritu Santo. Y cuando yo le digo a Yahweh en el nombre de Yahshua eso, Yahweh le dice al Espíritu Santo: obra conforme fue pedido. Y ustedes van a ver que el Espíritu Santo va a hacer lo que les he ordenado por el Padre. Fíjense qué glorioso, hermanos, que el Espíritu Santo está aún, y espero en el Eterno no hablar una palabra incorrecta, pero aún el Espíritu Santo está sujeto a obediencia al Padre. Que lo que el Padre dice, que lo que el Padre habla, el Espíritu Santo viene y lo hace conocible. Pero si el Padre le dice al Espíritu Santo: no lo digas, el Espíritu Santo se reserva esa palabra. Son mínimo, hermanos, como les decía.